A menudo se piensa erróneamente que el número que aparece en la pantalla del teléfono o en la aplicación bancaria es el dinero en sí mismo. Al ver que esa cifra aumenta, nos invade una sensación de seguridad. Se cree que es un activo inalienable. Pensamos que son el sudor y las lágrimas guardados cuidadosamente en una caja fuerte digital inexpugnable. Pero la realidad es mucho más cruel. Eso no es dinero. Eso es información. Es simplemente una promesa de pago de deuda por parte del banco hacia el titular de la cuenta. Cuando se tiene un billete de papel en la mano, el derecho de propiedad es absoluto. Nadie puede desactivar ese billete a distancia. Nadie puede impedir que se entregue a otra persona a cambio de una barra de pan o una camisa. El poder reside totalmente en manos de quien posee el objeto físico. Sin embargo, cuando ese dinero se deposita en una cuenta, la naturaleza del derecho de propiedad cambia por completo. De una propiedad directa, este derecho pasa a un estado de propiedad condicional. Para ser más precisos, es un derecho a exigir un pago. En este momento, el depositante se convierte en acreedor y el banco se convierte en deudor. La relación entre amo y siervo se ha invertido de una manera sutil que pocos perciben. El dinero en la cuenta es, en realidad, un asiento contable de deuda del banco hacia el cliente. Dado que se encuentra en el sistema de un tercero, debe someterse a las reglas del juego de ese tercero. Si el sistema dice que no, ese activo se congela instantáneamente. Si el algoritmo sospecha, el derecho de acceso es revocado. Esta es la fragilidad de los activos digitales en una era en la que todo es identificado y controlado a través de líneas de código. Es necesario analizar más profundamente el mecanismo de funcionamiento del sistema financiero moderno para ver claramente la trampa de la conveniencia. La transición del dinero en efectivo al dinero digital, o la llamada sociedad sin efectivo, es aclamada con palabras hermosas como modernidad, rapidez y transparencia. Es cierto que es rápido, es cierto que es conveniente, pero el precio a pagar es la autonomía. En el entorno físico, una transacción es un asunto entre dos personas, el comprador y el vendedor. En el entorno digital siempre hay un tercero en medio. ¿Es el banco, es la billetera electrónica o es la pasarela de pago? Este tercero no solo cumple la función de transferir dinero, cumple la función de vigilar, autorizar y registrar. Cada transacción realizada debe pasar por el filtro de censura del sistema intermediario. Normalmente, este filtro funciona tan fluidamente que el usuario olvida su existencia. Pero basta con una orden técnica, un cambio en la política o una sospecha de un algoritmo de seguridad para que la válvula se cierre. Imagine un escenario sencillo. Usted vende un artículo de gran valor y recibe una cantidad de dinero inusualmente grande en su cuenta. Inmediatamente se activa el algoritmo contra el lavado de dinero o blanqueo de capitales. La cuenta se bloquea temporalmente para su verificación. El proceso de verificación puede durar días, semanas o incluso meses. Durante ese tiempo, esa cantidad de dinero sigue apareciendo en la pantalla, pero no se puede usar. Está ahí, pero no es de uno. Es entonces cuando el concepto de propiedad condicional muestra su verdadera cara. La condición aquí es tener que demostrar el origen, tener que explicar el propósito y, lo más importante, contar con el permiso del sistema. Otro error común es la creencia en la justicia absoluta de la tecnología. Pensar que las máquinas no son parciales es una equivocación. Las máquinas son programadas por seres humanos y operan basadas en reglas de gestión de riesgos. Para las instituciones financieras, la seguridad del sistema es más importante que la inconveniencia de un individuo. Es preferible bloquear por error que omitir una amenaza. Cuando una cuenta es marcada, la carga de la prueba de inocencia recae sobre el titular de la cuenta. Debe correr de un lado a otro, presentar documentos y esperar. Mientras tanto, el flujo de caja, lo que se considera la sangre de los negocios y de la vida, se detiene. Si se trata de ahorros inactivos, puede que solo cause molestia. Pero si es capital de trabajo, el dinero para pagar los salarios de los empleados o para pagar gastos médicos urgentes, este congelamiento técnico puede llevar al colapso de toda una empresa o de una vida. No se detiene solo en los depósitos bancarios. Miremos más ampliamente a otros tipos de activos digitales que ocupan una proporción cada vez mayor en el patrimonio total del hombre moderno.
los canales de YouTube, las páginas de seguidores y las cuentas de ventas en plataformas de comercio electrónico. Todos estos son máquinas de imprimir dinero. Son activos reales que generan flujo de caja. Muchas personas dedican toda su juventud a construir un canal de comunicación con millones de seguidores, considerándolo la carrera de su vida. Pero la naturaleza legal de poseer este canal es extremadamente laxa. En realidad, el creador de contenido no es dueño de ese canal. Solo se le concede el derecho de usar la plataforma de una corporación tecnológica. Al leer detenidamente los términos de servicio, esos documentos interminables que la mayoría ignora y simplemente pulsa en aceptar, se verán líneas frías que declaran el poder supremo del proveedor. Tienen el derecho de cerrar unilateralmente la cuenta, eliminar el contenido o cambiar el mecanismo de reparto de ingresos en cualquier momento sin previo aviso. Incluso pueden hacerlo sin dar una razón específica. Basta con un reporte de infracción de la comunidad, sea cierto o falso, para que el sistema automático pueda borrar años de esfuerzo en un instante. En ese momento, el activo digital se evapora como si nunca hubiera existido. No hay tribunal donde demandar de manera efectiva, porque las reglas del juego se firmaron desde el principio. Su campo de juego, sus reglas. La diferencia fundamental entre los activos físicos y los activos digitales reside en la independencia. Un terreno, una casa o un lingote de oro son activos físicos. Aunque el gobierno cambie, aunque los bancos colapsen o aunque se corte el internet, el terreno sigue allí. El lingote de oro sigue en la caja fuerte. El derecho de control físico proporciona una última capa de protección. Para privar a alguien de un activo físico se requiere una intervención violenta, costosa en recursos y tiempo. Por el contrario, los activos digitales dependen totalmente de la infraestructura técnica y del mantenimiento de la entidad administradora. Si el servidor se cae, si los datos se corrompen o si la empresa quiebra, los activos digitales corren el riesgo de volver a cero. Además, en la era digital, los datos son las cadenas. Cada comportamiento de gasto y cada fuente de ingresos deja un rastro. Esta transparencia es buena para la gestión macroeconómica y para prevenir el crimen. Pero es un arma de doble filo para la libertad individual. Cuando el efectivo sea eliminado por completo, los seres humanos perderán el derecho al anonimato financiero. Cada transacción, incluso la más pequeña como comprar un paquete de caramelos, quedará registrada. Estos datos se utilizan para el puntaje de crédito, para analizar el comportamiento y, en escenarios peores, para el control social. Si el sistema considera que un individuo es un riesgo o no cumple con ciertos estándares, su acceso financiero puede ser limitado de inmediato. No podrá comprar billetes de avión, no podrá alquilar hoteles y no podrá obtener préstamos. La ciudadanía queda entonces estrechamente ligada a la puntuación en el sistema financiero. Es necesario mirar de frente a la verdad de que el dinero en la cuenta bancaria no se queda quieto en un lugar. El banco no guarda el dinero en un almacén. Ellos utilizan ese dinero para invertir, prestar y rotar el capital para generar ganancias. El saldo que se muestra en la aplicación es solo una cifra contable. En caso de que ocurra una crisis de confianza, cuando todos quieran retirar efectivo al mismo tiempo, fenómeno conocido como pánico bancario o corrida bancaria, el banco no tendrá suficiente efectivo para pagar de inmediato. En ese momento se aplicarán medidas administrativas. Habrá límites a la cantidad de retiro diario, requisitos de registro previo o suspensión temporal de transacciones. Una vez más, el derecho de propiedad del titular de la cuenta queda relegado detrás de la seguridad del sistema. Es nuestro dinero, pero no podemos retirarlo cuando más lo necesitamos. Entonces, cabe preguntarse si realmente es nuestro. Analicemos más profundamente el aspecto legal y los riesgos geopolíticos. En un mundo lleno de volatilidad, las sanciones económicas se han convertido en un arma común. Un individuo o una organización puede ser incluido en una lista negra solo por su nacionalidad, por sus relaciones comerciales o por razones políticas complejas. Cuando se dicta una sanción, los sistemas de pago internacionales como SWIFT, Visa y Mastercard se desconectan de inmediato. Los activos depositados en el extranjero, las acciones y los bonos internacionales pueden ser congelados indefinidamente.
Ejemplos reales en los últimos años han demostrado que no hay nada absolutamente neutral en el mundo financiero. El derecho de propiedad de activos digitales transfronterizos es más frágil que nunca ante las decisiones políticas. Entonces, ¿qué hacer ante esta cruda realidad? Rechazar la tecnología y volver a la edad de piedra es algo utópico y absurdo. La conveniencia y la velocidad de las finanzas digitales son una palanca indispensable para el desarrollo económico. El problema no es el boicot, sino entender las reglas del juego para no convertirse en víctima. Es necesario definir una mentalidad clara. Nunca ponga todos los huevos en la misma canasta, especialmente en la canasta digital cuya asa sostiene otra persona. La diversificación no es solo comprar muchas acciones o depositar en muchos bancos. La verdadera diversificación debe ser una combinación entre tipos de activos con diferentes naturalezas legales y físicas. Es necesario mantener una cierta proporción de activos en forma física. Son cosas que se puedan poseer, esconder y controlar directamente sin necesidad de Internet ni de ninguna organización intermediaria. El oro físico, los bienes raíces con títulos de propiedad o escrituras, o incluso una cantidad de efectivo de reserva suficiente para vivir por un corto tiempo cuando el sistema falle, son escudos necesarios. Estos activos actúan como el último retén. Garantizan la capacidad de supervivencia cuando el mundo digital se desconecte. En cuanto a los activos digitales, es necesario comprender claramente el mecanismo de funcionamiento del flujo de dinero para evitar quedar atrapado en los algoritmos de control de riesgos. Fragmentar el flujo de dinero y utilizar múltiples cuentas en diferentes sistemas bancarios es una táctica razonable para reducir el riesgo de un bloqueo total. Si el negocio se basa en plataformas de terceros como redes sociales o mercados electrónicos, debe construir una base de datos de clientes propia. Poseer un sitio web propio y atraer a los usuarios hacia una plataforma controlada por uno mismo es un paso vital para la supervivencia. No construya castillos en la arena. No deje que su carrera dependa totalmente del visto bueno de algún gigante tecnológico. El conocimiento de la ley, especialmente de las regulaciones sobre la prevención del lavado de dinero y la declaración de impuestos, es el escudo de protección más sólido. La transparencia proactiva ayudará a evitar problemas innecesarios con el sistema de censura. Cuando el flujo de dinero es limpio y tiene un origen claro, el riesgo de congelamiento se reduce significativamente. Sin embargo, incluso haciendo todo correctamente, los riesgos técnicos siempre están presentes. Los ataques de piratas informáticos, los errores de software o los fallos en la conexión son variables impredecibles. Por lo tanto, realizar copias de seguridad de los datos financieros y conservar los comprobantes de transacciones importantes es un hábito obligatorio para un gestor de activos inteligente. Finalmente, es necesario cambiar la percepción sobre el concepto de riqueza. La riqueza no es solo la cifra del patrimonio total en el balance general. La verdadera riqueza incluye la capacidad de acceder y controlar ese activo en cualquier situación. Un multimillonario en papel que no puede retirar dinero para comprar comida cuando el sistema colapsa, en ese momento, es tan pobre como cualquier otra persona. El poder reside en la liquidez y en el derecho de control. En la era digital, la libertad financiera no es solo cuánto dinero se gana, sino cuánta autonomía se mantiene sobre ese dinero. En resumen, el dinero en la cuenta es suyo nominalmente, pero el derecho a usarlo depende del permiso del sistema. Esa es una realidad fría, pero es necesario aceptarla. No deje que la comodidad lo arrulle. Aproveche la tecnología para enriquecerse, pero use el pensamiento pragmático para proteger sus logros. El equilibrio entre los activos digitales y los activos reales, entre la conveniencia y el derecho de control, es la clave para garantizar una seguridad financiera sólida en un mundo que se vuelve cada vez más virtual e impredecible. No espere a que la cuenta sea bloqueada para darse cuenta de quién es el que realmente tiene la sartén por el mango.